¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a revisar estas tarjetas, las cuales vienen en un televisor marca Global aquí en Ecuador. Ahora bien, vamos a ver la falla de este televisor. Como pueden ver, aquí tengo lo que es la fuente, la main, y encima tengo lo que es los LEDs de este televisor. Entonces aquí tengo lo que es el LED indicativo de standby, tengo lo que es la botonera, presiono power on, el televisor cambia de nivel, pero los LED no encienden y vuelve a estar en rojo, vuelve a estar en standby. Entonces esta es la falla que presenta este televisor, el cual al dar la orden power on cambia de nivel pero no enciende. Acabo de apagar el televisor y entonces vamos a deducir y vamos a hallar la falla. 10 segundos más tarde. Como una primera incógnita, podemos sospechar de los LEDs, podemos revisarlo. Pero también las personas que nos dedicamos a esto, sabemos que generalmente en este tipo de televisores, los LEDs cuando están dañados, el televisor va a tender a encender y la pantalla va a estar oscura porque no hay iluminación del backlight. Pero como les digo, podemos revisar los LEDs. Totalmente correcta ese diagnóstico. En este caso también se revisaron los LEDs y los LEDs están en buen estado. Como un diagnóstico rápido también podemos sospechar de la main, pero como pudimos ver en el video, al momento de conectar el televisor tenemos presente el LED indicativo de standby, se pone en rojo y al dar la orden power on cambia de nivel. Entonces eso me indica así rápidamente que la main está respondiendo a los cambios de niveles. También puede ser una falla de main, pero de momento la voy a descartar. Lo que yo suelo hacer personalmente para diagnosticar este tipo de casos es desconectar la main de la fuente y trabajar solamente la fuente y con los LEDs, realizando un forzado de la fuente. Para esto voy a desconectar lo que es la main y vamos a trabajar lo que es fuente y LEDs. Ahora que tengo la fuente y los LEDs listos para trabajar, vamos a entender por qué yo sugiero forzar el encendido de la fuente. Ya que si yo fuerzo la fuente y los LEDs encienden, yo puedo suponer que los LEDs se encuentren en buen estado y que la fuente también se encuentre en buen estado y que el daño se encontraría en la main. Pero si yo fuerzo la fuente y los LEDs no encienden, también puedo suponer que los LEDs están en mal estado o que la fuente se encuentra en mal estado. Entonces para esto vamos a forzar la fuente y siempre es importante conocer las órdenes de encendido y que el voltaje de estas órdenes oscila entre los 2.5 a 4 voltios, que es lo más normal para aplicarlo. Yo aplico 3.3 voltios. Esta fuente está conectada a la main mediante el conector CN2 y CN4. En el caso del conector CN2 se encuentra la orden de PC on o power on, como podemos ver en el video. Y en el caso del conector CN4 se encuentra la orden de enable o backlight on y la orden de ADJ o ACHUS o dimmer. Entonces para esto vamos a realizar unos puntos de prueba en estas órdenes para inyectar el voltaje de 3.3 voltios. Rápidamente identifico las órdenes de encendido y realizo unos puntos de prueba. Como pueden ver, aquí tengo ACHUS y enable, realicé un puente ya que voy a aplicar el mismo voltaje, y también por acá arriba tengo la orden PC on o power on. Entonces ahora con mi fuente voy a inyectar el voltaje de 3.3 voltios. Aquí voy a realizar un puente de la orden PC on hacia lo que es BL on o viceversa. Y aquí tengo 3.3 voltios en este caimán.
Acabo de encender el televisor y como podemos ver, vamos a revisar aquí en los diodos. Tengo 6 voltios, tengo 5 voltios y tengo 16 voltios. Correcto. Entonces voy a inyectar este voltaje de 3.3 voltios y los LEDs deberían encender. Como podemos ver, los LEDs no encienden. Vamos a revisar los voltajes. Tengo un voltaje fluctuante. De los 5 voltios se cayeron. Y los 17 me parece que habían acá. Tengo 2 voltios, 0 voltios, un voltaje fluctuante. Acabo de desconectar los 3 voltios de la orden de encendido. Vamos a revisar nuevamente los voltajes. Nuevamente se estabilizaron. 5 voltios y 17, 16 y pico. Entonces esto me indica que hay un corto. Hay un elemento que se encuentra en corto. Entonces rápidamente apago el televisor y me voy a enfocar en lo que es la tarjeta. Ubico mi multímetro en escala de diodo y vamos a revisar un corto en el secundario. Ahora bien, caray, eso sí me interesa. Rápidamente, para identificar un corto en este tipo de tarjetas, yo me enfoco en lo que son los elementos de potencia. ¿Cuáles son los elementos de potencia en el secundario? Son estos diodos, estos condensadores que son de protección y generalmente también se ponen en corto, y estos diodos. Generalmente son los diodos y los condensadores. Entonces vamos a revisar. Polarización directa 2.64, correcto. Estos diodos trabajan en pares y si uno se pone en corto, el otro también va a parecer que estuviera en corto. 0,170, correcto. Y este 0,412. Como pudimos ver, no tenemos corto en esta zona con estos diodos. Lo que sí tenemos es una baja caída de potencial, pero esto es porque estos diodos son diodos Schottky y su caída de potencial en polarización directa ronda por los 0.2 voltios. Como podemos ver, tenemos 0,171. Nos faltaría este diodo, que el cual es el que alimenta o eleva el voltaje para los LEDs. Vamos a revisarlo. Y como pueden ver, tengo 0,004. Esto me indica un corto. Entonces puedo deducir que el corto se encuentra ya sea en este diodo, en este condensador o en este condensador, pero lo más probable es que sea el diodo o el condensador, que son los elementos de mayor potencia. Para esto rápidamente desconecto lo que es el diodo. Bien, acabo de desconectar lo que es el diodo. Vamos a revisarlo fuera de placa y me muestra una medida en directa, perdón, en inversa ahorita 0,004 y en directa 0,003. Entonces esto me indica que el diodo se encuentra en corto. El componente que se encontró en corto es el diodo HCR 5100, que nos dice en su hoja de datos que es un diodo Schottky. Aquí es importante al momento de reemplazar el componente buscar un reemplazo adecuado, de manera general que sea un diodo Schottky. En este caso este diodo trabaja a 100 voltios a 5 amperes. Vamos a buscar un reemplazo adecuado para reparar esta fuente. De momento y para fines del video voy a reemplazar este diodo por el HBR 3200, que nos dice que es un diodo Schottky de 3 amperios a 200 voltios, a diferencia del diodo anterior que era a 100 voltios a 5 amperios.
voy a sustituir a este diodo y vamos a continuar con las mediciones de voltaje. 5 minutos más tarde. Bien, acabo de reemplazar lo que es el diodo y rápidamente reviso si el corto persiste. Polarización directa 0,266, correcto. Entonces pudimos notar que el corto se fue. Rápidamente voy a hacer las conexiones con la fuente para forzar el encendido de los LEDs. Rápidamente volví a realizar las conexiones que antes teníamos para realizar el forzado de la fuente y vamos a revisar voltajes. 6 voltios, correcto. 5 voltios, correcto. Y 16 voltios. Bien, ahora vamos a inyectar el voltaje de 3.3 voltios para forzar la fuente. Y como podemos ver, los LED encendieron. Y vamos a tomar medida de voltaje nuevamente. 12 voltios donde teníamos 6, 4,950 donde teníamos 5 y 30 voltios donde teníamos 16 voltios, correcto. Así, de esta manera hemos solucionado el problema que tenía en la fuente y ahora voy a conectar lo que es la tarjeta, la main, para realizar la prueba de encendido. Bien, acabo de conectar lo que es la fuente. Voy a encender el televisor. Lo enciendo, aquí tengo el LED indicativo de standby y presiono la orden power on. Y como podemos ver, ya los LED encendieron y cambió el nivel del LED de standby. Entonces, amigos, así hemos resuelto esta falla de una manera muy rápida y muy simple, simplemente reemplazando este diodo, pero teniendo en cuenta las características del mismo, ya que si lo reemplazamos por un reemplazo inadecuado vamos a tener problemas muy pronto. Así que, amigos, éxitos en sus reparaciones y nos vemos en un próximo video.